Cordial saludo. Mi nombre es Karen Gisette Soler Orozco y junto a mis compañeros Rubén Darío Escobar Morales, Juana Elena Mendoza Repiso, Michelle Zambrano Huitrago y Juan Carlos, les vamos a presentar nuestro trabajo titulado Educación virtual en la Universidad de Tolima, una transformación pedagógica y retos socioculturales en tiempos de pandemia. Como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 pues trajo muchos cambios y uno de los más importantes fue la manera en que accedimos a la educación. La virtualidad se convirtió en la principal forma de estudiar en esta época y esto llegó a hacer que fuese más visible las desigualdades que ya existían de por sí en nuestro país y más específicamente en las zonas rurales. Por ejemplo, según el DANE, en el año 2020, solo el 50% de los hogares rurales tenían acceso a Internet. Esto tuvo un gran impacto en instituciones como la que está siendo objeto de estudio, es decir, la Universidad del Tolima, donde un gran porcentaje del estudiantado pues proviene de estas zonas rurales, valga la redundancia, o también de las periferias urbanas. En nuestro estudio, básicamente desde una mirada etnográfica, se busca entender cómo esta educación virtual no solo cambió las formas de enseñar y aprender, sino que también cómo llegó a afectar las identidades académicas de los estudiantes. Se pretende mostrar cómo a pesar de las dificultades también surgieron nuevas formas de adaptarse y se logró resistir frente a estos retos que trajo la virtualidad. A continuación, doy paso a mis compañeros para que entremos en materia y podamos ver más a profundidad este análisis. ¿Cuál es el origen de la educación virtual? La educación virtual surge como respuesta ante la necesidad de hacer que la educación sea más accesible y flexible. También de cortar las distancias para los que no podían desplazarse hacia sus salones de clases por diversos motivos. Podemos rastrear el origen desde el siglo XIX con los cursos por correspondencia, en el siglo XX con la radio y la televisión educativa, en los años 90 con el Internet y la educación virtual. Y ya en la actualidad, donde podemos observar que la educación virtual es un complemento a la educación presencial, que es la educación tradicional. Descripción del caso. Durante la pandemia de COVID-19, que fue entre el 2020 y el 2022, la Universidad del Tolima implementó de manera abrupta un modelo de educación virtual. Como respuesta ante las restricciones sanitarias, esta transición afectó significativamente a los estudiantes provenientes de zonas rurales y de bajos estratos socioeconómicos, quienes representan una proporción considerable de la población estudiantil. Ante esto se evidenciaron los siguientes puntos claves. El primero, las limitaciones en el acceso a conexiones estables de Internet y dispositivos tecnológicos. Esto sobre todo con los estudiantes de estratos socioeconómicos más bajos, ya que no estaban preparados para este cambio tan drástico y tan abrupto. Otro punto clave es el incremento de los niveles de estrés y deserción académica asociados a barreras económicas y digitales. Esto porque ante la pandemia, debido a que no todos tenían los recursos económicos necesarios, no contaban con un computador o con una red o con otros recursos debido a la falta de dinero. Esto causó estrés en las personas, estrés en los estudiantes. Otra clave importante es otro punto importante que se evidenció fueron los esfuerzos de adaptación docente a estrategias pedagógicas mediadas por la tecnología. Esto se debe a que la mayoría de los docentes venían acostumbrados o solo habían manejado la educación presencial. Al ser el cambio tan abrupto,
fue muy poco el tiempo que se les dio para hacer una transición, para estar preparados. Y otra clave importante, otro punto clave importante fue la reconfiguración del aula virtual como un nuevo espacio de interacción cultural. Esto porque, como se mencionó anteriormente, la universidad no estaba con las plataformas diseñadas en parte adecuadamente porque pues, venían de otra clase de educación, que es la presencial. Bueno, continuando con el análisis sobre la Universidad del Tolima y los retos a los que se enfrentó en la transformación de brindar educación en tiempos de pandemia durante la crisis por el COVID-19, se identificó que la universidad optó por darle continuidad a sus programas académicos por medio de diferentes herramientas digitales, como lo fueron las plataformas de videollamadas, las cuales fueron utilizadas para clases sincrónicas, tutorías, reuniones y trabajos y grupos de trabajo. Pues esto permitió que la interacción fuera en tiempo real, sustituyendo pues la presencialidad ya a un espacio más virtual, como lo fueron las aulas, las videollamadas y las reuniones por estos aplicativos. También el campus del virtual de la Universidad de Tolima, el cual es Moodle, este campus ya existía previamente. Esta plataforma, pues básicamente era como un apoyo para los estudiantes que de pronto estaban a distancia. Sin embargo, pues en la pandemia obligó a que los estudiantes, a todos los estudiantes, pues interactuaran y gestionaran sus contenidos, el tema de las evaluaciones y la comunicación entre docentes y estudiantes por esta plataforma, adaptándose pues ya a este aula virtual. También se utilizaron canales de comunicación como el correo institucional, YouTube y redes sociales, lo cual pues obviamente esto facilitó la divulgación de ciertos contenidos institucionales, educativos y capacitaciones que pues tenía que conocer pues como toda la comunidad educativa, y adicional pues fue como un apoyo de comunicación y orientación para los estudiantes por medio de los correos, de YouTube y las redes sociales institucionales. También el uso del Office 365, el cual pues es una herramienta bastante completa, ya que pues esto facilitó el uso de herramientas como archivos de Word, Excel, PowerPoint y todo el tema de la nube o OneDrive, que pues nos permite trabajar colaborativamente con otras personas sin necesidad de estar enviándonos archivos grandes y remitiéndolos y editándolos, sino que se puede editar en tiempo real conjuntamente con una o varias personas. También otras plataformas que se utilizaron y se amplificaron en la Universidad del Tolima fue la biblioteca virtual, que pues obviamente estos recursos digitales fueron de bastante ayuda, perdón, ya que pues desde allí se podían consultar bases de datos de académicos, fuentes confiables, y pues obviamente esto sustituyó un poco el tema, pues sustituyó el uso de las bibliotecas presenciales para los estudiantes que hicieran uso de estos. También pues se utilizó software de vigilancia con el fin de promover la transparencia en los métodos de evaluación de los parciales para evitar pues hacer temas de fraude, de copias y demás. Entonces estas fueron las plataformas que se utilizaron. Sin embargo, pues obviamente no todo es bueno. Asimismo, como las herramientas digitales son una gran ayuda, pues también tuvieron bastantes limitaciones frente al uso de estos. Por ejemplo, muchas de estas plataformas mencionadas consumen más megas de las que pues a veces tenemos de internet básico en la casa, más que todo en este pues año que pues estábamos acostumbrados a ir al sitio de estudio o ir al sitio de trabajo y no contratábamos pues como un internet que pudiera tener como la capacidad de hacer tareas fuertes en línea. Entonces, pues obviamente todos teníamos como una red de internet más básico para mirar series o utilizar redes sociales por entretenimiento. Entonces, esto fue una dificultad en este momento, ya que pues obviamente esas plataformas consumen demasiadas megas y o exigen cierto tipo de internet, banda ancha, fibra óptica, en fin. Entonces, pues obviamente, como ya lo dijo mi compañera, solo el 50% de los hogares rurales en 2020 contaban con acceso a internet. Entonces, pues obviamente esto presentó una limitación pues para que los estudiantes de las zonas rurales
pudieran acceder a la educación de forma continua. También pues el requerimiento de cámaras encendidas pasaba a ser otra dificultad debido a que pues si bien todos podemos tener un dispositivo, un smartphone que pueda tener cámara o un computador portátil con este accesorio incluido, pues muchos no lo tenían y pues no tenían este accesorio, o cuando lo encendían, pues obviamente la conexión se ralentizaba y generaba intermitencias en las llamadas, lo que pues desconcentraba un poco el tema del aprendizaje y pues la línea del proceso de la clase, y pues esto llevaba a generar confusiones y malestares entre los estudiantes. También pues el tema de que muchos estudiantes no contaban con los dispositivos adecuados, ya que pues obviamente si bien todos contamos con un celular, no todos tenemos ese mismo privilegio y menos las personas de zonas rurales. Entonces a veces en estas zonas rurales existe un solo dispositivo para la misma casa, entonces se tenían que turnar con los demás integrantes de la familia para poder generar sus actividades y podían perderse también clases importantes y pues promovía un poco a la desconexión académica de las reuniones pues, que generaba el docente. También algo que pasó mucho fue el tema de la alfabetización frente al uso de estas plataformas, pues ya que tanto estudiantes como docentes tenían un conocimiento bastante limitado sobre el uso pedagógico de estas. Entonces, pues obviamente generó molestias o no estaban familiarizados con algunas herramientas como el campus virtual o el uso de estas plataformas de videollamadas o de la nube. Entonces, pues obviamente como que no permitía tener como una conexión tan fuerte frente a estas plataformas. Que esto pues obviamente, como mencioné, un campus virtual, si bien este estaba ya utilizado antes, pues no era un sustituto total de la presencialidad y en este momento fue algo forzado, entonces generó demasiados problemas, sobrecarga de contenidos, evaluaciones y, mejor dicho, una pérdida de interacción muy significativa aparte de la comunidad académica. También pues obviamente viene el tema de las caídas de los servidores, que pues obviamente ninguno de nosotros está exento a que nuestro proveedor de internet tenga alguna falla en sus servicios y pues obviamente esto en un entorno de educación virtual, de educación remota, pues obviamente genera bastantes inconsistencias o dificultades al momento de ingresar a las clases o subir o presentar una evaluación o si, requerir pues alguna información de la biblioteca virtual o de los demás canales de comunicación de la universidad. Entonces, esto también generaba una gran dificultad. También el tema de la carga emocional y pues, la motivación, porque obviamente todo este aislamiento y la incertidumbre que se vivió, pues provocaron mucho estrés, ansiedad y mucha deserción en los estudiantes. Entonces, porque no se sentían realmente acompañados o que no estaban aprendiendo lo suficiente por estos medios debido a lo que mencioné anteriormente. Entonces, en el entorno virtual no les ofrecía las mismas redes de apoyo emocional, académico y socialización que la presencialidad sí les ofrecía. Entonces, esto genera una desmotivación, un bajo rendimiento académico y pues por ende a una posible deserción. Otras de las dificultades pues fue el tema del soporte limitado, pues obviamente la universidad hizo esfuerzos enormes para acompañar a la comunidad estudiantil. Sin embargo, el crecimiento acelerado de los usuarios en las plataformas saturó canales entonces de soporte y entonces esto generaba caídas en las plataformas, caídas en el campus virtual y pues esto generaba mucha frustración en la comunidad estudiantil. Entonces se puede decir que pues obviamente esto abrió una discusión de la desigualdad que hay frente a la educación virtual en estos entornos, pues obviamente porque no estábamos preparados para vivir una situación así. Básicamente, el uso de las herramientas digitales, si bien son un buen aporte para la educación virtual, también pueden llegar a ser una dificultad al momento de usarlas. Entonces, lo importante es resaltar que las herramientas digitales deben ser usadas o sea, con una previa educación frente al uso de estos. Le doy paso a mi compañera para que continúe con el tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ordóñez y para nuestro estudio de caso, en este siguiente punto voy a tratar los diferentes retos que la educación virtual presentó durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Bueno, específicamente hablemos de 4 retos que la educación virtual tuvo durante esta emergencia sanitaria. Reto número 1. Fortalecer la motivación, ya que los estudiantes carecen de una figura
que atraiga la atención, fomentar la práctica guiada con ejercicios profesorales que inciten la culminación de tareas significativas. Yo diría que este fue un desafío, ya que los estudiantes carecieron de incentivo para seguir sus estudios con esta alternativa de educación que conocemos como la virtualidad. ¿Sí? Fue un desafío para docentes como para estudiantes poder acoplarse a este nuevo sistema y tener en este caso la motivación necesaria para poder culminar sus estudios. Reto número 2. En el reto número 2, aunque las tecnologías de la información han facilitado la extensión de la educación hacia regiones geográficas distantes y la inclusión de grupos vulnerables, se debe procurar que esa educación se convierta en un factor diferencial y no en otra barrera que promueva la desigualdad. Diría que en este segundo reto, una de los grandes desafíos de la educación virtual es unir a toda la región, a todas las regiones geográficas y a todos los grupos sociales existentes. No es una tarea sencilla, aún sigue siendo un desafío para todos el lograr esa igualdad en todas nuestras clases sociales. Reto número 3. Conectividad precaria. En este caso, en zonas rurales del departamento del Tolima, menos del 30% de los estudiantes tenían acceso a Internet. Esto fue una situación bastante crítica para el departamento, ya que no todos tuvieron la facilidad de poder seguir sus estudios por causa de esta situación. De la misma manera, hubo pérdida de aprendizaje práctico. En muchas carreras como agronomía, como arte, enfermería, tuvieron bastantes dificultades en lo que tenía que ver con el ejercicio práctico. De la misma manera, hubo una sobrecarga de roles, ya que en el caso de las mujeres o madres de familia, estudiaron 4 horas menos de lo normal por causa de sus responsabilidades en casa. Y por último, en el reto número 4, encontramos la falta de preparación docente para la virtualidad. Muchos docentes no estaban capacitados para el uso de las plataformas digitales. Esto obviamente dificultó la interacción entre profesores y entre estudiantes. Bueno, muy bien, y ya despejado este punto, procedemos con las siguientes características de nuestro estudio de caso. Muchas gracias. En relación al enfoque etnográfico, este estudio se va a enfocar en entrevistas. Posiblemente vamos a ver si son estructuradas o semiestructuradas, en la cual se van a escoger grupos de informantes, en parte es focalizado. Se escogen grupos de informantes que hayan experimentado la transformación educativa virtual, que hayan pasado de la presencialidad a la virtualidad, sobre todo durante la pandemia. Y posteriormente se realizará un análisis de esas entrevistas en el sentido de que se trata de, con esas respuestas, buscar temas recurrentes en lo que contestan los informantes. Por ejemplo, si los informantes constantemente hablan de la palabra presencial, 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 indicaría que de pronto tienen ansias de volver a ese tipo de educación cara a cara, pues, o de esa metodología de enseñanza-aprendizaje presencial. O posiblemente utilicen mucho la palabra familia, hijos, niños, lo que indicaría que posiblemente esa plataformas educativas virtuales les posibilitan el cuidado pues parental o algo así por el estilo, ¿no? Eso es lo que tratamos de escudriñar, los grandes temas, los grandes categorías de los entrevistados. Como gran conclusión se puede decir que esa educación virtual, por ejemplo, ahí en la Universidad de Tolima, impulsada por esa pandemia, pues lo que hizo fue extender, sí, la educación, la hizo extensiva, ¿cierto? Pero pues hay brechas en el acceso a la conectividad, en las capacidades técnicas que puedan tener las personas.
Y eso pues generó todos unos procesos de adaptación y de transformación pedagógica. Esa experiencia pues muestra que aunque ese tipo de educación se vuelva extensa, ¿cierto? Posiblemente la intensidad o la calidad de esa educación pues se vean entredicho, y la inclusión, que es por lo que tanto se aboga, pues posiblemente no sea tan adecuada. Finalmente, pues dejemos las referencias bibliográficas del DANE, de la Universidad del Tolima, ¿cierto? Y de una revista científica. Nos vemos en una próxima fase, desarrollando ya el trabajo como tal, la metodología, las entrevistas, el análisis de los resultados. Muchas gracias por escucharnos.